se dice que las últimas palabras de un hombre antes de morir son las más importantes, son palabras claves. Y la primera palabra, hermanos, que él dice estando en ese lugar, la encontramos ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 23, del versículo 32 en adelante. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y hermanos, a mí me sorprende mucho porque a veces nosotros, cuando nos sentimos afligidos, nos sentimos abrumados, nos sentimos atareados o estresados, pues no siempre, o más bien creo que muy pocas veces de nuestra boca salen palabras amables. Si estamos enojados por alguna situación o estamos estresados, pues sacamos ira, porque así es como nos sentimos y gritamos, y a veces nos desquitamos con personas que ni siquiera tuvieron que ver con nuestro problema, pero a la hora de desahogar, nosotros hablamos y a veces lastimamos a otros. Y el Señor Jesús, hermanos, a pesar de estar pasando una situación pues muy crítica, hermanos, porque obviamente pues era humano, él lo estaba sufriendo en carne, y sin embargo él expresa esas palabras que dice: Padre, perdónalos, perdónalos. O sea, él estaba escuchando cómo se burlaban de él estaba escuchando cómo le decían de cosas, sin embargo su palabra fue: perdónalos. Y nos habla, hermanos, de un gran amor que hay en el corazón de Jesús hacia cada uno de nosotros. O sea, a pesar de que nosotros somos personas malas o éramos personas malas, personas que merecían un castigo, sin embargo él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Y ese perdón, hermanos, nos sigue alcanzando hoy, después de más de 2000 años que el Señor Jesús dijo estas palabras. Su palabra de perdónalos sigue siendo expresada. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser salvos de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que todos nos habíamos descarriado, vivíamos mal, éramos pecadores, y sin embargo Él nos abrazó, nos aceptó y nos hizo parte de su familia, hermanos. Y eso lo demostró Él en la cruz, al ofrecernos ese perdón. Y una de las personas, hermanos, que recibe primero esta hermosa promesa de bendición, de salvación para su vida, fue uno de esos malhechores que estaba ahí al lado de Jesús en la cruz. Sigue diciendo ahí en Lucas 23, en el versículo 39, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados, dice, le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosa promesa recibió este hombre, hermanos. Yo creo que fue el primero que lo escuchó del Señor Jesús decir: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este hombre que realmente era un hombre malo, era un hombre perverso porque estaba en la cruz, solamente la gente muy mala recibía este castigo en ese tiempo, hermanos, y este hombre pues seguramente era muy malo, ¿no? Un secuestrador, a lo mejor un violador, no sé, una persona muy mala. Y estaba ahí, hermanos, y él se acercó a Jesús. Él hizo algo bien importante, hermanos. Primero reconoció su condición, reconoció su pecado, reconoció su maldad. Y otra cosa que hizo él fue reconocer que el único que podía salvarle, que el único que podía hacer algo realmente por él, era Jesús. Entonces, hermano, creo que ahí tenemos una clave bien importante, hermanos. Nosotros merecemos el castigo por nuestros pecados, por nuestra maldad. Nosotros merecemos eso, pero nosotros tenemos una forma de salir. ¿Y cuál es la manera? Tenemos que reconocerle. Primero tenemos que reconocer nuestros pecados, tenemos que reconocer que hemos fallado como ese malhechor y decirle: Padre, te necesito, perdóname. No importa lo que hayas hecho, hermano, lo importante es que lo reconozcas, que reconozcas tu pecado, que reconozcas tu maldad. Y de esa forma, hermanos, es la única manera en cómo podemos recibir el perdón de Jesús. Nos dice ahí en Juan 3:16,
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La promesa, hermanos, para ti y para mí es la vida eterna en Cristo Jesús. Pero no hasta que estemos con él en el cielo, hermanos. Jesús le dijo eso a ese hombre porque él ya iba a morir, el malhechor. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé cuánta vida nos queda adelante, hermanos, pero esa vida eterna que él nos ofrece es para hoy. Esa vida eterna tú y yo ya la podemos disfrutar en su presencia. Decía el canto que entonábamos al principio, su sangre me transformó. Y eso transformó todos, hermanos. Ese sacrificio cambió nuestro panorama por completo, hermanos. Y por eso hoy estamos agradecidos. Y por eso hoy estamos alegres y contentos porque Jesús venció a través de la cruz. Amén.